A esta hora saludamos en los estudios de Radiovisión a la ministra Paola Flores Jaramillo, titular del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Señora ministra, buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, para mí siempre es un gusto estar aquí en Visión, sobre todo contándoles qué hemos hecho desde el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Sabemos que se vienen reuniendo a través de mesas de diálogo con diferentes sectores de las mujeres. Sabemos que hubo una primera reunión ya en el Palacio de Carondelet. Sabemos que días atrás estuvo en Morona, Santiago, en Macas específicamente, reuniéndose con asociaciones de mujeres. ¿Qué se está realizando? ¿Cómo se está trabajando? Bueno, nosotros a través con el señor presidente Guillermo Lasso hemos mantenido diferentes diálogos desde el año anterior con mujeres, con organizaciones, justamente para mirar cuáles son las necesidades, y fruto de los primeros diálogos fue ya pasar de la Secretaría de Derechos Humanos a un Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, justamente porque ha sido un clamor de todas estas organizaciones, y justamente le digo porque ellas han venido pidiendo año tras año y ningún gobierno les ha escuchado, y este gobierno ha escuchado, ha mirado o ha puesto sus ojos a cada mujer ecuatoriana, y sobre todo ¿para qué? Para erradicar esa violencia de género que existe y cada día cobra más vidas de mujeres, y también muchos niños se quedan en orfandad. Eso fue la hoja de ruta que nos planteamos en su primer momento con el presidente. Después, en su segundo momento, sacar el registro único de violencia, que lo hicimos a través del decreto 609, y que este gobierno lo ha hecho y lo ha tomado con mucha responsabilidad. Yo creo que es necesario saber y conocer que este ministerio está con las mujeres defendiendo sus derechos, y todavía decirle que el camino no está fácil, ¿no? Pero con la voluntad, con estos diálogos que nos permite visibilizar las necesidades, pero en territorio, nosotros podemos canalizar de mejor manera las necesidades. Y justamente el día de la semana anterior estuvimos ya con el presidente Guillermo Lasso en un diálogo con la red de mujeres amazónicas, donde realmente les puso en la mesa la necesidad de intervenir políticas públicas en tema de prevención. Y el por qué tuvimos este acercamiento: porque muchas niñas madres han sido, son madres, y muchas de ellas son víctimas de violencia sexual. Cada vez los índices en Morona, Santiago son altos en temas de violencia intrafamiliar, violaciones sexuales a niños, niñas, y también mujeres que sin duda tienen un alto índice de violencia y femicidios también. Entonces es momento de actuar, es momento de que los ojos del gobierno se vuelvan a estas provincias que sin duda necesitan ser atendidas. La zona amazónica históricamente, se ha dicho, ha sido la más afectada por este descuido por parte de las administraciones de gobierno. ¿Cómo cambiar esta imagen y justamente cómo trabajar especialmente en el tema de violencia? Estamos en eso, para eso es las reuniones. Estuvimos seis provincias de la zona amazónica para que podamos, a través de esta ley que está dentro de la Asamblea Nacional, esta ley amazónica permitirá ya tener recursos justamente para atender en temas de erradicación de violencia. Pero no obstante, nosotros tenemos que seguir trabajando y ser ese canal para que poder tener políticas públicas más asentadas. Si bien es cierto, en una mesa provincial han sabido dilucidar que su punto de necesidad es tener y contar con una casa de acogida para las mujeres que sufren violencia intrafamiliar, porque no tienen un lugar de referencia, no tienen a dónde acogerse. Sin duda, por esta red de mujeres muy valiosas han sacado a las mujeres, sí, de ese círculo de violencia, pero las han puesto en sus hogares o donde vecinas, y realmente es un riesgo también, porque el agresor va a buscarle, va a seguirle agrediendo, y nosotros tenemos que contar un espacio seguro para garantizar la integridad de ella y también de sus hijos, porque no es solo ella que vive esta violencia, sino también sus niños también. Se habla de estos centros de atención integral. ¿A qué hace referencia a esto? Digamos, un tratamiento psicológico, un acercamiento, e incluso, como usted decía, un trato especial a los menores del hogar. Cuando hablamos de integración es tener que ellas tengan su trato o sus terapias psicológicas, su empoderamiento, pero también su empoderamiento económico. Nosotros necesitamos trabajar fuertemente en capacitaciones para que ellas sepan que son capaces, sin duda son muy capaces, pero es
darle la motivación para que ellas puedan generar sus propios emprendimientos y así poder salir de ese círculo de violencia, porque también la violencia parte por esta violencia patrimonial que tienen y sufren también las mujeres, y no se van porque no tienen un sustento para después para mantener a sus hijos. Entonces muchas de ellas prefieren estar con el agresor, vivir con el agresor, antes de que tomar este paso importante y decir me separo porque algún momento mi vida corre peligro y de mi familia. Entonces por eso es importantísimo tener estos procesos, estas casas que nos ayudan a tener un plan de vida, y en ese plan de vida está la recuperación de ella como persona, recuperar, sanar su alma, y también tener sus emprendimientos que ellas son capaces de poder criar a sus hijos económicamente. Y eso justamente, a eso va mi siguiente pregunta, señora ministra, es cómo apoyar dentro de estas casas de acogida, estos centros de atención integral. Es un trabajo articulado entre ministerios, por ejemplo, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Economía. ¿Cómo se articulan todos estos ministerios para poder dar este servicio? Tengo entendido que el MIES aporta algunas casas y centros. Nosotros también lo propio lo hacemos, pero esto es con un tema específico para mujeres en situación de violencia intrafamiliar. En este momento, en el año 2021, teníamos la firma de 4 convenios con casas y 17 convenios con centros para atención a las mujeres víctimas de violencia. En este año 2023, creo que la cifra en tema de firmas de casas y centros va a superar. Entonces, creo que nuestras aliadas dentro del territorio ecuatoriano van a ser las organizaciones civiles que tienen casas y centros de acogida. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante que las mujeres que viven y sufren violencia intrafamiliar, que sabemos que la vida de ellas corre en peligro, tener esta casa de refugio o este punto seguro para que no las maten. Y eso es importante, especialmente en la zona rural, en las zonas más alejadas de la Amazonía ecuatoriana. La realidad es distinta a las realidades de lo urbano, digamos así. Se conoce, son territorios extensos, zonas alejadas de los centros de acogida, en este caso. ¿Cómo acercar estos servicios justamente a estos sectores más alejados? Nosotros estamos voy a poner un ejemplo. En Morona, Santiago, tenemos un servicio de protección integral, pero no es suficiente. No es suficiente frente a la realidad que están viviendo las mujeres que viven y sufren violencia. Pero también hay un tema que es una realidad, que muchos alcaldes no están respetando el artículo 38 que manda la Ley de Erradicación de Violencia, donde ellos tienen la obligación de firmar convenios con estas casas y centros. Y segundo, también hacer el tema de prevención y generar políticas públicas adecuadas en cuanto al fortalecimiento de las juntas cantonales de protección de derecho. Muchas juntas no existen, y en muchas juntas existe un solo miembro con un perfil que no es el adecuado. Lo hacen por compromiso, por obligación, pero digamos para cumplir el registro y nada más. No es el adecuado. Incluso le puedo decir, ayer me contaban las mujeres amazónicas del sector de Morona, Santiago, me decían, sí hay en mi cantón, pero el que dicta medidas de protección es doctor en veterinaria. Una persona dictando medidas de protección, garantizando derechos de los niños, niñas y adolescentes y mujeres. O en otro cantón, que el que dicta medidas de protección es un ingeniero industrial. No quiero decir hacer de menos, pero creo que las personas que están al frente de las juntas cantonales tienen que saber o conocer derechos para garantizar la vida y la integridad de sus niños, de las niñas, de los adolescentes y de las mujeres. La ley. Pero esto no lo hace solo el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, hace todos los actores que involucra dentro de la Ley de Erradicación de Violencia. MIES, Educación, Trabajo, la misma Consejo de la Judicatura, Fiscalía, los GATS cantonales, prefecturas. Entonces creo que tenemos que ser responsables con esta ley y también dar los presupuestos adecuados para hacer una verdadera minga
para poder trabajar en erradicar la violencia de género. Ustedes están ahorita avanzando con estas mesas de diálogo, con estos talleres, señora ministra. Han iniciado ya. ¿Cómo se planifica este cronograma de reuniones en el territorio nacional y al final de las mismas, cómo se estructurará toda la información que se está levantando? Nosotros ya tuvimos un primer diálogo que fue a nivel nacional. Todas las mesas fueron poniendo sus nudos críticos. Sabemos cuáles son los nudos críticos, pero necesitamos, como ministra, necesito también escuchar de primera mano las necesidades de las mujeres. Después nosotros, quiero decirle que en estos próximos días ya inauguraremos, para nosotros los centros violetas. Son centros que van a atender de manera rápida y oportuna a las mujeres que viven y sufren violencia. Armaremos una ficha, un expediente para ir a poner la denuncia en fiscalía para evitar justamente la revictimización. Damos también asistencia psicológica, que es lo más importante, y tenemos 45 puntos a nivel nacional, y hasta la fecha hemos atendido a 54,000 personas que son mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. A través de los servicios de protección integral también estamos dando todas las charlas de prevención para erradicar la violencia, pero también hay que decirlo con mucha frontalidad. Todavía nos falta llegar a las mujeres rurales, a las mujeres de las comunidades, a las mujeres indígenas. Todavía necesitamos llegar. Y ese es nuestro compromiso como Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, llegar a cada territorio. Llegar, porque muchas de las mujeres que están en las comunidades desconocen esta ley y no saben cuáles son nuestros derechos. ¿Y qué es o cómo podemos ir y poner una denuncia? Entonces, en este año vamos a arrancar con brigadas justamente para decirles a las mujeres cuáles son nuestros derechos, pero al mismo tiempo cuáles son los mecanismos de denuncia que ellas tienen que hacer. Existe una preocupación también por parte de este seguimiento que podría hacer el Ministerio de la Mujer y otras instituciones a propósito de estas sanciones al femicida o al agresor. ¿Se hace este acompañamiento respectivo? Porque se ha hablado mucho de identificar casos, pero las sanciones son muy pocas. Yo creo que la sanción más grande que se puede llegar a tipificar dentro de un agresor o un femicidio es la pena de estar en la cárcel. Pero nosotros tenemos que llegar, como usted dice, a la prevención para evitarnos todo este circuito. Y creo que nosotros como Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos estamos este año fortaleciendo todos estos mecanismos, brigadas, el tema de sensibilizar. También con el Ministerio de Educación hemos trabajado en estar en las escuelas y colegios. Entonces creo que vamos a partir mucho desde la prevención para evitar todo lo que hoy por hoy estamos haciendo. Esta transición de la Secretaría al Ministerio es radical. ¿Existe un tiempo de demora para poder poner a punto todo esto? O digamos, se trabaja ya en la marcha y el trabajo no va de cero, sino ya... Mire usted, yo le puedo decir que este ejercicio que estamos haciendo para mirar la estructura de cómo va a responder el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, lo estamos haciendo de la mano de las organizaciones sociales de mujeres, con el apoyo de ONU Mujeres, con organismos internacionales, para que justamente esta estructura que se está armando responda tanto a la ley, al plan y también a las necesidades de las mujeres, porque creo que es lo más responsable que hemos hecho como ministerio. Algo que se habla también es, y que se dijo en su momento cuando se anunció la creación del ministerio, es que el ministerio lideraría lo que es el registro único de violencia. Correcto. ¿Cómo avanza esto? Bueno, yo creo que eso es un hito importante para este gobierno nacional, tomando en cuenta que tenemos una ley que nació en el año 2018 y tenía que ejecutar este registro único de violencia en 6 meses. No lo hizo. En ese sentido, este gobierno, vuelvo a insistir, ha estado muy comprometido con las mujeres para erradicar esta violencia de género y entendiendo y comprendiendo que es un tema estructural. Las cosas no se pueden cambiar de la noche a la mañana, pero nosotros estamos asumiendo con esta responsabilidad y es por eso que en este 29 de noviembre hemos lanzado ya el registro único de violencia para que en la primera etapa puedan funcionar 9 instituciones con esta ficha que se llenaría desde cada institución y pueda las mujeres
ir, llenar y no tener esta revictimización. Lo que va a hacer este registro único de violencia es, primero, la no revictimización, y segundo, lo que nos va a ayudar es justamente a salvar vidas. Sabemos que una mujer, le voy a poner un ejemplo, que este registro único nos da la alerta que una mujer va reiterativamente al Ministerio de Salud por golpes, por varias situaciones. Esto ya nos salta unas alertas. Entonces, como ministerio tenemos que ir, mirar y estar atentas de la mujer. Y esto obviamente correría traslado si es que los golpes son muy graves a Fiscalía, y Fiscalía ya no tiene que de nuevo volver a llenarlos y pedirle nuevamente los datos, porque eso también caeríamos en una revictimización. Es una ficha donde, esta ficha donde vaya se abrirá en las diferentes instituciones. Por el momento van a ser 9, todavía estamos en un proceso de transición y ojalá hasta terminar el año tengamos ya las 22 instituciones que conforman el Sistema Nacional de Erradicación ya instaladas en el Registro Único de Violencia. Esto con respecto a la violencia contra la mujer, señora ministra, ¿qué sucede con la comunidad LGBTI, por ejemplo? Sabemos que también se viene trabajando. Bueno, nosotros puedo decirle que tenemos ya una subsecretaría de diversidades, que tenemos un plan de acción, y hoy estamos justamente lanzando toda esa campaña de sensibilidad para justamente erradicar la discriminación en contra de la comunidad LGTBI. Esto se va a hacer el día de hoy aquí en la ciudad de Cuenca. Exactamente, sí. Vamos a estar aquí un poco contándole qué hemos hecho en este año. Obviamente, el trabajo de esta subsecretaría, el contar con un plan de acción, nos dice mucho el compromiso que tenemos también con la comunidad, pero sobre todo también tenemos el censo de la población. Esto nos va a ayudar a identificar en qué condiciones vive la población LGTBI, porque muchos de ellos no tienen un acceso adecuado al empleo, muchos de ellos no tienen una vivienda. Entonces esto nos va a evidenciar qué es lo que está también pasando con esta población. Señora ministra, finalmente consultarle, el trabajo de la Secretaría se ha pasado ya al Ministerio. Este Ministerio se articula con otros ministerios. ¿Cuáles son las expectativas justamente para este 2023 que estamos arrancando justamente? ¿Cómo se va a trabajar? Bueno, primero sentarnos con todas las 22 instituciones que conforman el Sistema Nacional de Erradicación de Violencia, decirles que desde mayo ya vamos por la segunda convocatoria al sistema. Tenemos ya diseñado una hoja de ruta para trabajar fuertemente en este tema que nos tiene preocupados, que es erradicar la violencia de género, y sin duda creo que lo que viene en lo posterior es seguir abriendo centros para atender a mujeres en situación de violencia. Se vienen los convenios con las casas y centros, y se viene también la política pública para el tema de reparaciones a la familia de víctimas de femicidio. Algo muy importante también es que es Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Exactamente. Digamos, destina recursos para ciertos sectores, además para la atención, prevención, señora ministra. Bueno, nosotros básicamente lo que hacemos desde la Subsecretaría de Derechos Humanos es el tema de sentencias y reparaciones, pero al mismo tiempo tenemos una responsabilidad de hacer la observancia y la exigibilidad de la política pública en temas de rehabilitación social de las personas privadas de la libertad. Entonces, ahí estamos trabajando fuertemente porque los derechos de todos hay que respetarlos. Dos temas difíciles de 2022, justamente, el tema de los centros de rehabilitación y el tema de los femicidios, señora ministra, que le ha tocado asumir, y esperemos que este año 2023 le vaya de lo mejor. Muchas gracias. Amigos oyentes, hemos dialogado con la ministra Paola Flores Jaramillo, titular del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, con respecto a estos temas importantes, a este trabajo que se viene desarrollando desde este nuevo ministerio. Son las 8 de la mañana con 26 minutos, agradeciéndole nuevamente a la señora ministra las órdenes. Siempre Radiovisión está con las puertas abiertas para recibir temas importantes como son los que trabaja este ministerio. Amigos oyentes, llegamos a la parte final de nuestro informativo, agradeciéndoles por su atención e invitándoles cordialmente a continuar en nuestra sintonía.